Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy, como ya es costumbre, tenemos un gran programa. Hoy es un programa de narradores. Así como hacemos un programa de poesía, hoy es programa de narradores. Vamos a conversar con Stuart Flores, el autor peruano que acaba de publicar su libro La Velocidad del Pánico. Está muy bueno en la editorial Narrar. Y le vamos a preguntar a la escritora, narradora colombiana Margarita García Roballo cuál fue su libro inolvidable. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti. Mi nombre es José María Salazar Núñez y Somos Libros, seámoslo siempre. ¡Vamos! Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco de la segunda Feria de Editoriales Peruanas, La Independiente. Y vamos a conversar con el autor de la novela La Velocidad del Pánico, en el sello Narrar, Stuart Flores. Hola Stuart, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de conversar contigo. Sí, bueno, estoy muy fascinado por tu libro. Cuéntanos un poco para los que no han leído, porque recién ha salido. ¿Cuál es la sinopsis, digamos? Bueno, la sinopsis es, digamos que bastante simple. Sucede todo en un entorno periodístico. Hay un editor de una sección cultural que ha sido asesinado y las sospechas van a recaer sobre otro periodista que se llama S. Su única inicial o el único nombre que tiene la novela es S. Y él tiene o va sufriendo a lo largo de la novela un trastorno mental y eso hace que las sospechas justamente recaigan sobre él dado su condición psiquiátrica. Es muy interesante, claro, el que es asesinado es también un reseñista, ¿no? Un crítico literario. Y bueno, y este personaje, que la novela está narrada en distintas perspectivas, ¿no? De distintas voces. ¿Eso fue algo que tenías claro desde el principio? Yo pensaba hacer una narración en tercera persona únicamente, pero luego los personajes fueron surgiendo y cada uno, yo creo que exigía que tuviera una propia voz, a la cual tenía que añadirle ciertos matices que le ayudaran a diferenciarse de las distintas voces que recorren el libro, ¿no? Sobre todo porque hay una voz que está dentro de la cabeza del personaje, que digamos que es una representación de la locura. Y eso sí fue algo que no tenía pensado, pero fue bonito porque surgió a raíz del proceso de escritura de la novela. Hay algo bien interesante, ¿no? Me recuerda un poquito a esa cuando habla ese, ¿no? Es como está en la novela de Sábato, El Túnel, ¿no? Que estamos como que asistiendo a la destrucción de una mente. Pero a la vez de una mente bastante brillante e interesante, ¿no? Me parece interesante que mezcles ese tema de la locura con la literatura, con el tema metaliterario, por decirlo de un modo. ¿Fueron dos cosas que surgieron naturalmente o querías tratar una y querías tratar otra de todos modos? Yo, para empezar, quería enfocarme, no necesariamente en un tema, pero quería que la novela versara en torno a la locura, sin enfocarme demasiado en eso. El tema de la literatura surgió de manera paralela, también con el proceso mismo de la escritura del libro, pero surgió también sobre todo porque el personaje principal es un escritor y como escritor tenía que ser rodeado de ciertos factores que le permitieran que me permitieran a mí mostrar facetas de la literatura, ¿no? Como que es la crítica literaria, las amistades o enemistades dentro del mundillo literario o de ese mundillo que se dibuja dentro de la novela. Así que de alguna manera u otra confluyeron tanto la locura y la literatura, que es algo que también sucede en la vida real. Es decir, hay muchos escritores que mueren locos o en el transcurso van perdiendo la razón, ¿no? Algo que también es interesante, no solo trata el tema de la locura o de la literatura, sino también de la amistad e incluso del amor, ¿no? Y hay como un paralelo entre esa necesidad que a veces tienen los escritores o las personas que escriben, no solo literatura, los artistas quizá en general, de ser comprendidos, de ser queridos, digamos, y también aquí surge eso con estos personajes que quieren ser entendidos y comprendidos
entre sí, que quieren ser amados, digamos, ¿no? ¿Eso fue algo que fuiste consciente o fue algo que simplemente surgió, digamos, una vez que el libro ya estaba impreso, ¿no? Ya. No, en realidad a mí me sorprendió que los temas que mencionas, que son la amistad y el amor, surgieran, o una vez acabado el libro, me sorprendió que en tan poco espacio yo pudiera desarrollar temas, mezclar muchos temas, porque es una novela un tanto negra en cierto sentido, hay un crimen, pero también me di el espacio para desarrollar temas como la amistad, el amor, siempre están presentes y intersectándose siempre con la locura. No lo tenía pensado, no tenía pensado que sea una novela de un tópico determinado, pero el resultado final me gustó, es decir, este abanico temático amplio fue un resultado que a mí me dejó bastante satisfecho, sobre todo porque me lo hicieron notar muchos amigos, no muchos amigos, no, los amigos que todavía no, a los que accedieron la novela que todavía no estaba publicada. Cuando estaba en fase embrionaria me hicieron notar que esos temas estaban presentes y que eran de cierta manera numerosos para el poco espacio de la novela. Y algo que también quería preguntarte, me parece muy interesante, cuando abordas esas distintas voces, ¿te cuesta? Es un poquito, hay ahí una etapa de preparación. Alguna vez hablé con algún escritor que me decía que para entrar con distintos narradores tenía que meterse en la cabeza de esos personajes. ¿A ti te pasa un poco lo mismo? Claro, de hecho yo para poder escribir la novela tuve que diseccionarla de alguna manera, tuve que escribir solo una versión de cada personaje. Hice una versión de cada personaje y luego las crucé. Es decir, me tomó un trabajo de reescritura más que todo, ¿no? Y claro que me costó obviamente encontrar no solo dentro de la escala tonal de voces dentro de un texto, me costó mucho, sobre todo en ciertos personajes, darle ciertos añadirle ciertas marcas de estilo en la manera que tienen de expresarse, unas muletillas que de repente algún lector un poco más fijón en el sentido de que busca el error, podría darse cuenta de que sí hay muletillas, de que un personaje siempre está hablando de manera igual durante todo el relato, a diferencia de los otros. Bueno, muchísimas gracias, Stuart. Realmente, ya saben, La velocidad del pánico, realmente un libro muy recomendable, editado por Narrar, de Stuart Flores. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Muy amable. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, en el marco de la feria La Independiente, la segunda feria de editoriales peruanas. Y hoy vamos a conversar con Margarita García Roballo, autora de Primera Persona, quien nos va a contar cuál fue su libro inolvidable. Bueno, yo tengo muchos libros inolvidables, pero siempre cuando pienso en un libro que me movilizó y que me llevó quizá a ser escritora, pienso en un autor al que le tengo mucho cariño, que es José Emilio Pacheco, el mexicano, y hay una novela corta de él que se llama Las batallas en el desierto, que ni siquiera he releído, pero en el momento en que la leí pensé que eso era lo que yo quería hacer. Digamos, ese tipo de escritura, lógicamente José Emilio Pacheco, no sé si va a llegar a hacerlo, pero como ejemplo de formato y de acercamiento a la literatura, para mí fue fundamental ese libro, Las batallas en el desierto. ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención de ese libro? Creo que tiene que ver con lo que conversábamos antes y con lo que suelo decir que me interesa de la literatura, y es esa especie de fuerza de la contención. Es una novela muy cortita, en donde te cuenta, no sé, toda una época de transición de la sociedad mexicana, todo un conflicto de infancia de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo, y entonces te cuenta acerca de la amistad, del amor, de la transición de México, de la economía, de una sociedad supremamente, digamos, como corrupta y con un montón de vicios, en, no sé, 70 páginas probablemente. Y eso es lo que hace un buen poeta, digamos, y un como él, que era un grande, tratar, digamos, como de usar esas imágenes
para contarnos algo lo suficientemente elocuente y profundo sin que te disperses en el medio. No sé, yo admiro mucho esa capacidad. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, las batallas en el desierto del gran escritor mexicano José Emilio Pacheco. Muchísimas gracias, Margarita, y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Qué programa hoy, ¿eh? Muchísimas gracias a Stuart Flores, a Margarita García Roballo, muchísimas gracias a Pinturas Majestad y gracias sobre todo a ti que me estás viendo, de verdad, por compartir, por likear, por comentar. Si no lo has hecho, hazlo ya, que estás esperando. Y ya sabes, puedes encontrarnos en Facebook, Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el Facebook de CNB, nuestra plataforma digital. Si se han perdido algún programa, si te comentaron, oye, la entrevista con Javier Cercas estuvo chévere, pero tú no la encuentras, ¿sabes dónde la puedes encontrar? En cnbtvdigital.com, ahí están todas nuestras entrevistas, la dirección debe estar por aquí en esta zona. Y así vas a terminar satisfecho y vas a poder gritar a los cuatro vientos, somos libros, seámoslo siempre, chao.